Marcelo, yo te agradezco un montón que estés acá y que hayas ofrecido, porque la verdad que no somos de este palo de la salud y tu aporte es súper valioso, sobre todo porque estamos buscando como la idea de encarar este trabajo era tener como un poco más de información sobre todos los frentes que tienen que ver con el tema de intervenir en los patios de los colegios y contar con más herramientas como para, digamos, tener una visión más integral, ¿no? Desde la salud, desde el juego, desde la psicología. Esa es un poco el marco en el cual tenemos así como estos invitados de otras disciplinas. Porque, digamos, cuando uno trabaja en estos espacios de juego, ya sea espacio público o colegio, son como varias las patas de las que toman decisiones, no solamente nosotros desde el diseño del espacio o el diseño de las áreas o el manejo de especies vegetales, digamos, es como súper integral. Entonces, bueno, genial contar con tu aporte. Bueno, gracias por la invitación, me parece súper interesante los videos que estuve viendo, me parece, nada, para mí que yo no soy de ese ámbito, obviamente, pero bueno, todo tiene que ver con todo, y la salud es una sola y está integrada por un montón de factores, no solamente la cuestión médica, hospitalaria, a la que yo estoy acostumbrado, donde yo me muevo, sino que intervienen un montón de factores y ustedes saben más que yo de eso. Sí, como decías bien, Celeste, me gustan mucho los bichos, me gusta la entomología en general, pero nada, leo y me gusta a cada lugar que voy buscar lo que hay, pero no soy experto en eso. Por ahí conozco un poquito más lo que es, obviamente, todo lo que tiene que ver con la infectología, el mundo microbiológico y la inmunología, que es lo que yo trabajo básicamente. Y lo que yo voy a hablar hoy, bien decías, es de la microbiota. A ver si puedo compartir la presentación. Dale. O sea, si ellas te dicen que vos... Comparto pantalla. Claro, pero aclarando que no el del DNI, sino el que refiere el paciente actual. ¿Entendés? Exactamente, porque con eso salvás la presión que están haciéndote ellos. ¿Entendés? A pregunta o crítica, vos siempre tenés que buscarle la vuelta. ¿Ahí ven bien la pantalla? Sí, perfecto. ¿Les compartí bien? ¿Se lee todo bien? Bueno. Bueno, escúchame. Microbiota. Microbiota, ¿qué es la microbiota? Es lo que voy a hablar principalmente. Todos los gérmenes que nos colonizan, que están en nuestro organismo, tanto en la mucosa oral, la mucosa genital, el aparato digamos, digestivo, respiratorio, la piel, forman una colonia muy compleja, que semejante colonia hace de cuenta que es un órgano más de nuestro organismo. De hecho, sin esa colonia no es que nos coloniza y nada más. Digamos, sin esa colonia no podríamos vivir, no tendríamos posibilidades de vivir más que unos días. Así que imagínense la importancia que tiene esa microbiota. Es un complejo de gérmenes, anaerobios, aerobios de todo tipo, que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Desde que nace, incluso antes de nacer, adquirimos algunos pocos, y en contacto con la naturaleza, con el entorno, vamos adquiriendo muchos más. Y se va formando y va madurando, como maduran también otras estructuras. El sistema nervioso, algunos órganos, o sea, todo madura. La inmunidad también madura a medida que vamos creciendo, y esta no es la excepción. Es tan cuantiosa la cantidad de bacterias que significan un número incomprensible para un ser humano, digamos. A ver, hay en torno a las 10 a la 14 bacterias en nuestro organismo, cuando nuestro organismo tiene 10 a la 13. 10 a la 14 es un 1 más 14 ceros. Son como 1000 trillones de bacterias, no es un número fácil de entender. Pero hay más células bacterianas que células humanas en un organismo, así que es muy cuantioso. Y como les decía, hay mutualismo, se genera un mutualismo. Sin estas bacterias la vida no sería posible, y sin el entorno que le damos a las bacterias para vivir, ellas no podrían vivir tampoco, ¿no? Hay interacción milenaria entre ellas y nosotros, que no se concibe una vida sin la otra, prácticamente. Hay un papel claro en la inmunidad, sobre todo porque nuestra inmunidad va madurando con los años. Tenemos, para clasificarlo y ser pedagógico, hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es, por ejemplo, cuando uno se vacuna, por ejemplo, cuando tiene contacto con un germen. Tiene memoria inmunológica, cuando te expones de nuevo a ese germen, vos sabés cómo combatirlo más rápidamente, y tal vez no terminás enfermándote.
hay una inmunidad que es innata, que uno tiene desde el nacimiento y va madurando con el tiempo. Bueno, para esta maduración innata, estas bacterias cumplen un rol muy destacado porque le dan información, le proveen información a las bacterias, a nuestra inmunidad, de qué son bacterias malas, qué son bacterias buenas, cuándo hay que inflamar, cuándo hay que producir una respuesta inflamatoria y combatir una infección y cuándo no. Cuando ustedes quieren me paran, me dicen lo que piensan, o hacen una pregunta y Dale. con total confianza. En algún momento hay algún término que no entendamos, te avisamos. Sí, términos, lo que quieran, todo por ahí dispara algo más interesante de lo que estoy diciendo. Dale. Tienen que ver mucho con la digestión. Ahora vamos a ver un poquito el tubo digestivo y la importancia que tiene que ver este aparato con la inmunidad, el metabolismo. El metabolismo es, no sé, como cuando ingerimos azúcares, cómo hacemos que ese azúcar vaya donde tiene que ir, y es al cerebro y a las células para que trabajen, y no se acumulen en la sangre, o lo podamos eliminar cuando corresponda. Y todo lo que es proliferación celular, ¿no? Las células a qué velocidad se reproducen. Bueno, para todo eso está la microbiota. Increíblemente, es algo que uno por ahí no tiene en cuenta o piensa que, qué sé yo, sí, las bacterias que uno tiene, el 99% de las bacterias que uno porta son bacterias beneficiosas, porque ya ven que participan en lo que es la inmunidad, la digestión, el metabolismo, la inflamación y la proliferación celular. Y que si no están, en unos días podríamos morir. O sea que, imagínense que son bacterias que tampoco están estudiadas, porque como no se combaten, o no hay por qué combatir, no molestan también que estén, digamos, ¿no? Okay. Y su falta esta microbiota o su alteración, está demostrado que, sobre todo cuando falta en la primera infancia, generan ciertas enfermedades o predisponen a ciertas enfermedades, como la diabetes, el asma, enfermedad de hígado graso, enfermedades alérgicas. Todas las enfermedades que acabo de nombrar, y la obesidad también, tienen que ver con el metabolismo y la inmunidad, cosas que son función clave de la microbiota. Entonces, cuando hay una alteración, hay una fuerte asociación entre estas enfermedades, que son alérgicas o inmunitarias, en primer término, o metabólicas. Muchas veces, lamentablemente, todavía no se pudo comprobar en algunos casos si es causa o consecuencia. Es decir, así como las bacterias modifican nuestra inmunidad, nuestra inmunidad modifica las bacterias, porque las combate y las regula también. Entonces, hay una relación muy estrecha entre ambas cuestiones, ¿no? Hay una relación muy clara entre ambas cuestiones, entre microbiota, inmunidad y mucosa intestinal. Es como un círculo que sin una cuestión no podría existir la otra, y alteración de una podría modificar la otra. Esta microbiota, en personas diabéticas, también se modifica, porque tienen también trastornos de la inmunidad. Entonces, a veces no se sabe si están modificadas porque la microbiota los generó la diabetes o predispuso a tener diabetes, o la misma diabetes modifica la microbiota que portamos. Como sé, la relación es muy estrecha y en algunas enfermedades se demostró que modificando la microbiota uno empeora con la enfermedad, ¿no? Sobre todo en enfermedades inmunitarias. Nuestro aparato digestivo es un aparato tremendamente importante, como todos, ¿no? Son vitales, pero a veces no tomamos la dimensión que tiene. Para empezar, tiene una superficie gigante, al menos 400 metros cuadrados de superficie. Ustedes dicen, pero ¿cómo 400 metros cuadrados de superficie absortiva? Pero si nuestro cuerpo tiene a lo sumo 1,5 metros, 1,80 m de altura, nuestra piel tiene 3 metros cuadrados de superficie, bueno, la superficie de absorción del aparato digestivo son 400 metros cuadrados. Es como una cancha de básquet, o sea, 20 por 15 metros de superficie absortiva. Esto es porque hay repliegues en la mucosa digestiva y repliegues y más repliegues que hacen que la superficie termine aumentando hasta 400 metros cuadrados. ¿Ven ese dibujito abajo? Hay un intestino cortado y se ve que tiene como unos pliegues. ¿Se dan cuenta? Sí, bien. Sí. Si uno pudiese hacer un corte y verlo al microscopio con bajo aumento, verían que además tienen como unos deditos, unos pequeños dedos. Esta mucosa es... estos pliegues, estos deditos aumentan la superficie varias veces también. Y a su vez, cada célula que la componen, esta mucosa, esta piel, que recubre el intestino, tiene unas microvellosidades, unos pelitos muy chiquitos arriba, que aumentan la superficie absortiva. Es por eso que llegamos a los 400 metros cuadrados de superficie absortiva. O sea que es inmensa la relación que tenemos con el exterior y nuestro interior, porque la interfase, o sea, la superficie de división entre el mundo externo y nuestro mundo interno es este mundo entérico, o sea, es este aparato digestivo, que tiene 400 metros cuadrados, o sea que es inmenso. Acá, entre una superficie y la otra, hay
una cantidad de bacterias impresionantes, ¿no? Por gramo de materia fecal hay un montón de bacterias. Les diría un número, pero son varios millones de bacterias por gramo de materia fecal. Y a su vez, hay un sistema nervioso que es el sistema nervioso entérico, que regula este aparato digestivo y que tiene como, yo les diría, vida propia. Es como un pequeño cerebro, vamos a decir. Ustedes vieron que cuando pasa alguna cuestión en la vida de uno y se pone un poco nervioso, muchas personas tienen, no sé, colon irritable, o, no sé, les agarra ganas de vomitar, o tienen diarrea, Sí. o se constipan, o bueno, tienen alguna manifestación entérica. Esto no es casualidad, digamos, el sistema nervioso entérico tiene algunas conexiones con nuestro cerebro, pero a su vez tiene como vida propia. Tiene más neuronas que nuestra espina, nuestro bulbo raquídeo, digamos, nuestra espina dorsal. Con lo cual es muy cuantiosa la cantidad de neuronas que tiene nuestro aparato digestivo en sí. Y gran parte de la inmunidad que generamos se produce ahí, en el aparato digestivo, por esta gran relación con el mundo exterior que tenemos a través de él. O sea que la superficie de la piel vendría a ser algo menor con respecto a la superficie del aparato digestivo. A medida que van pasando los días, meses, desde que nacemos, pedagógicamente, vamos a decir, o para poder clasificarlo de alguna forma, hay como diferentes fases de desarrollo de esta flora bacteriana. Nacemos no estériles, pero con muy poquitas bacterias, ¿no? Cuando el bebé está en la panza de la madre, traga líquido amniótico permanentemente y orina también en la panza de la madre y forma parte del líquido amniótico, y adquiere algunas bacterias que se traslocan o se pasan desde la sangre de la madre al líquido amniótico. Bacterias que son poquitas, que son generalmente de la boca de la madre, y que no hacen a la flora en general. Pero vamos a decir que el meconio del recién nacido tiene un poquito de bacterias, pero no conforman a una microbiota madura, ni mucho menos. Apenas nace el niño, el bebé, o la niña, obviamente depende cómo nazca, si nace por parto natural, o sea, un parto vaginal o un parto por cesárea, va a estar en contacto con una flora u otra, o con la piel de la madre cuando nace por cesárea, o del médico obstetra que lo recibe, o del padre que lo recibe, o de la madre cuando lo agarra, o de la flora vaginal de la madre cuando nace por el canal de parto. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con contacto con el entorno van modificando el desarrollo de esta microbiota. Obviamente que no es que, chao, naciste por partos por cesárea, vas a tener bacterias, y si naciste por piel vas a tener otras para siempre. Esto se va modificando con el tiempo porque la flora va madurando. Hay un periodo, que es el periodo de desarrollo, que va de los 3 meses a los 14 meses, hasta más o menos el año y medio, que es donde empieza a madurar con cierto tipo de bacterias, que son fundamentales que estén para que se genere la inmunidad que yo dije. No puede ser que haya bacterias del adulto en un intestino de un niño, o una piel de un niño. Tienen sus propias bacterias. Y las van adquiriendo del ambiente, primero cuando en la lactancia materna, digamos, ya sea por, digamos, tiene lactancia materna exclusiva, o fórmula, o tiene hermanitos, o tiene perros, gatos que están en contacto, se lleva cosas a la boca, y de a poco va madurando esa flora tan compleja. Porque aparte la inmunidad a veces no la deja madurar más, ¿no? A veces no la deja madurar más rápido. Entonces, es un interjuego entre la inmunidad nuestra y el entorno, pero que es fundamental que se genere. Marce, perdón, acá te hago una consulta. Cuando vos decís estas 3 fases principales y hablas de desarrollo, transición, estabilidad, son meses, ¿no? Son meses, sí, perdón, 3 a 14 meses, 15, 30 meses, y después de los 46 meses, más o menos después de los 4 años, aproximadamente ya se considera que tienes una flora bastante madura, vamos a decir. Una flora madura. Casi incomparable con la del adulto. Con sus diferencias, obvio, y a medida que vas envejeciendo, hay una senescencia, hay como un envejecimiento de la flora también, y se van perdiendo ciertas bacterias y vas ganando otras. Y muchas veces así tengas bacterias diferentes, la función es la misma, porque hay caminos metabólicos, digamos. Hay como ciclos metabólicos, me cuesta explicar, pero imagínense que son como pasos para metabolizar el azúcar. Primero hay que cortar una cadena, después transformarla en otra cosa, después modificarlo en ácido graso y así. Bueno, estos caminos metabólicos se dan en bacterias que por ahí son diferentes, tienen otro nombre, otra clasificación y otra especie, pero que cumplen el mismo rol. Bueno, a veces pasa esto. Si bien son bacterias diferentes, igual cumplen el mismo rol. Claro. Pero hay un momento de estabilidad que después de los 3 años, 4 años, que ya las bacterias, la composición final es muy parecida a la de un ser humano adulto.
O sea, que vean que la primera etapa del desarrollo, cuando los chicos están en el jardín, es clave para que se genere esta inmunidad, este metabolismo y todo lo que hablé recién de forma correcta y madura. No es que se puede producir después cuando ya pasaste cierta edad. Como todo en la vida, ¿no? Si a un chico no lo estimulás neurológicamente antes de los 3 años, y bueno, probablemente por más que lo intente después del resto de su vida, no lo va a lograr como si lo hubiese hecho a la edad que correspondía. Bueno, acá pasa algo parecido. Y acá vemos algunos dibujitos que tienen que ver con esto, lo que pasa en útero, a veces tiene que ver con los antibióticos que tome la madre, si toma antibióticos durante el parto o no, la dieta que lleve la madre, pero por los estudios que pude buscar, no tendría mucha correlación con la flora que después tiene la criatura, ¿no? Si la madre toma antibióticos o no, o si tiene una dieta o no, después no cambia mucho la evolución final de la flora bacteriana. Sí, cómo fue el trato en el hospital del bebé, cómo fue la forma del parto, eso sí, está muy clara la diferencia en cuál es la flora bacteriana de uno y otro. No se tiene muy claro qué genera una u otra cuestión, pero sí se sabe que una flora que no es sana desde el inicio trae mayor cantidad de desarrollo de asma, enfermedades inmunológicas sobre todo. Acá tenemos, perdón que te interrumpa, tenemos un montón de chicas jóvenes que me parece que no son madres, ¿no? En su mayoría. Así que vamos, acá en la cátedra somos pro parto natural o vaginal, como le dicen, porque el otro también es un parto, pero bueno, vean todas las ventajas que tiene a nivel bacterias. Les cuento Sí, esto obvio. porque no, sé que no están en tema, chicas, muchas de ustedes. O chicos, porque es un tema mutuo en realidad. Ya Tal está. cual. Sí, es así. Hay miles de ventajas del parto natural o parto vaginal, pero bueno, a veces por cuestiones obstétricas no se puede dar. Y a veces por apuro del médico tampoco. Y a veces por miedos infundados tampoco. Y bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que la tasa de parto natural baje cuando no correspondería, ¿no? Hay partos naturales que podrían haber sido por cesárea y en realidad por cesárea que podrían haber sido naturales. Eso pasa la mayoría de las veces. Pero bueno, el parto por cesárea sigue siendo importante en muchísimos casos porque, bueno, bajó notablemente la mortalidad al nacimiento, ¿no? Los mortinatos bajaron con la invención, vamos a decir, no sé, el desarrollo de la cesárea de buena calidad, pero muchas veces no es necesario, diría la mayoría. Cesáreas innecesarias, como dice Cesáreas el dicho. innecesarias, sí. No todas, pero muchas sí. Y después el contacto con el ambiente, bueno, qué alimentación tenga la criatura, si es una alimentación occidental o oriental, digamos, va a ir cambiando. No digo que haya mejores y peores, pero claramente está demostrado que la flora no es la misma si vos comes una cosa o comes la otra. Si comes granos, si comes carnes, si comes hamburguesas, si comes vegetales, lavados o no lavados, si te bañas en el río, si te bañas en el mar, la flora que nos constituye va a ser diferente. Y va a tener menos o más implicancia en nuestro desarrollo. Si toman, lo que parece ser muy importante también es la lactancia materna, y ahí no hay con qué darle, digamos, no hay sustituto que lo haya logrado, porque la lactancia materna no solo te provee de probióticos y de bacterias que tiene la mama de la madre, digamos, la glándula mamaria de la madre, y el pezón y la piel, sino que te provee también unos ácidos grasos y unas moléculas, digamos, y ciertas proteínas también, que son únicas de la leche y no se pueden reproducir sintéticamente, y que usan las bacterias intestinales para metabolizarlas y madurar y mejorar. Entonces, es como insustituible. Yo le diría que desde ese punto de vista es insustituible la alimentación. A veces no se puede, a veces no hay lactancia materna, lamentablemente no se puede, no se da, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero en ese sentido, no vamos a hablar de puericultura ahora, pero la importancia que tiene la lactancia materna es tremenda en muchos aspectos. Esto es un dibujo un poco más complejo que el previo, pero digamos, es más o menos lo que yo les contaba antes, que si uno tiene un parto natural o por cesárea, si uno tiene alimentación materna exclusiva o también mixta, y la lactancia materna, además de darte bacterias, te dan ácidos grasos particulares, inmunoglobulinas, un montón de cuestiones que hacen a la conformación del microbioma de la flora del bebé, ¿no? Y si tenés una forma u otra de parto, vas a tener un perfil bacteriano u otro.
y si tenés un perfil bacteriano u otro, vas a tener predisposición a ciertas enfermedades u otras. No es que vas a tener sí o sí la enfermedad, pero te predispone a, ¿no? Tenés más chances de tener esa enfermedad. Sobre todo de orden inmunológico y metabólico. Y después, bueno, depende cómo esté constituida la flora, hay diferentes tipos de, se llaman enterotipos, ¿no? Es qué bacteria prevalece con respecto a la otra, y se han como visto 3 enterotipos diferentes. Esto ya es más técnico, no tiene mucha relevancia para ustedes por ahí, pero sepan que tal vez tiene como un perfil de bacterias cada chico en particular. Y digamos que no hay una flora igual a la otra, es como una huella digital, digamos. Todas las floras son diferentes, pero hay como como si fuese algo general, como de orden general, un patrón que se repite, y ese patrón se logró ver que hay 3 tipos principales, ¿no? Hasta el día de hoy se han identificado 3 tipos principales de enterotipos, ¿no? De juego de bacterias que uno porta, que uno lleva por la vida. Entonces, esta puesta a punto que genera con la inmunidad, ya lo dije un poquito, y las respuestas que genera nuestra inmunidad no serían las mismas con o sin las bacterias que portamos. Y está demostrado que limitar el contacto con el medio ambiente puede ser perjudicial para nosotros. De hecho, se vio que en las poblaciones que son, digamos, las personas que viven en lugares industrializados o en las ciudades, hay mayor cantidad de personas alérgicas a diferentes productos que las personas que se desarrollan en áreas no industrializadas. Tiene que ver porque hay un montón de cosas a nuestro alrededor, ya sea la contaminación ambiental, como los productos de limpieza, como los antibióticos que uno toma, que por ahí cambian nuestra flora y les predispone a esas tantas enfermedades inmunológicas que les conté, desde alergias, asma o lo que quieran hablar. Es mucho más frecuente también las alergias en niños urbanos que en niños rurales, y se cree que tiene que ver con esto. Y pareciera que la exposición temprana, exponerse tempranamente en la edad a mascotas y otros animales, juega un rol muy importante en cómo se va a configurar esta flora y que predispondrá futuramente a menor prevalencia de alergias de todo tipo y a tener asma. Les muestro uno de tantos estudios que hay. Me parece un poco más complejo este. Este es del 2018. Es un estudio que se hizo en Nigeria, que comparaba chicos y adultos de 5 ciudades de Nigeria, comparados con un grupito de una población que era muy primitiva, de personas que vivían digamos, en un lugar muy agreste, ¿no? En el campo y cerca del río, ¿no? Y no tenían ni agua corriente, ni tenían disposición de consultar con un médico, ni tenían acceso a medicaciones, ni antibióticos. Una zona muy, muy rústica, que no tenían como contacto con el mundo occidental, ¿no? Y después las ciudades, que eran muy occidentalizadas. Entonces comparaban estas 2 poblaciones, ¿no? Y la población más rural viven en casas como estas que les muestro en la foto, y los chicos están en contacto con el río porque, bueno, cosechan y venden y todo lo hacen a través del río, y contacto con el agua, y comparan bacterias de unas y de otras, ¿no? Poblaciones. Esta es una tribu, se llama los Basa, que es una tribu ahí de esa zona, y comparaban con los niños y con los adultos de urbanos, ¿no? Y se veía que los Basa tienen una variedad de bacterias intestinales mucho más importante que la diversidad de bacterias que puede tener un niño o una niña urbana, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de cosas, entre ellas el tipo de alimentación que tienen unos y otros. Los rurales es mucho más... comen carne de forma esporádica y no procesado, todo es lo plantado por ellos y cultivado por ellos, o recolectado por ellos, o pescado por ellos, versus la comida occidentalizada. Después, los antibióticos no utilizan toda, digamos, alimentación natural, vamos a decir. Algo que hacen es, les dan jugos que ellos preparan, además de la lactancia materna, no es exclusiva, les dan jugos que preparan con fermentaciones de ciertos cereales a los niños, mientras los chicos urbanos es alimentación exclusiva materna. No tienen agua potable, así que toman agua del río y no se lavan las manos, no tienen jabones, no tienen, digamos, ningún producto de limpieza en general. No disponen de productos de limpieza. Ojo, no quiero decir con esto que vivir en el medio de Nigeria sea bueno para nuestra salud. O sea, ellos tienen una mortalidad tremenda. La esperanza de vida es 50 años.
explicó. No quiero decir con eso que hay que vivir en medio de la selva y no... Nos vamos todos a vivir a Nigeria. Claro, quiero ser claro con esto, ¿no? Tampoco la pavada. O sea, esto es real, tienen esperanza de vida de 50 años, y no es casualidad. Claro. Y los que viven en zonas urbanas, la esperanza de vida es de 65 años. Y nosotros en Argentina tenemos esperanza de vida de 75 años. Y en Japón tiene esperanza de vida de 92 años. Y en Alemania, 90. Entonces, esas cuestiones no es que somos humanos diferentes. Somos todos seres humanos. Pasa que tenemos otros cuidados, ¿no? Claro. Pero bueno, en lo que respecta a enfermedades inmunológicas y diversidad, tener esta diversidad de bacterias intestinales es favorable en todo sentido. Y cuando uno compara una misma región, que es Nigeria, chicos urbanos, chicos rurales, no es que estamos comparando chicos urbanos de Japón con chicos rurales de Nigeria. Son mismo país, mismo lugar, misma geografía, vamos a decir, pero diferentes costumbres, ¿no? Y hacen que tengan floras completamente diferentes. Y en resumen, este trabajo lo que se vio es que estas bacterias que tienen en países desarrollados son menos diversas que los chicos y los adultos que viven en lugares rurales, como ya dije. Existe, en este estudio por lo menos se vio que hay más asociación entre enfermedades intestinales con una baja diversidad bacteriana. Enfermedades inmunológicas generalmente. Ahora puedo sacar esto que no hay nadie. Enfermedades inmunológicas generalmente que predisponen son enfermedades crónicas, inmunológicas crónicas, complicadas muchas veces, y esto se ve que está asociado a una baja diversidad bacteriana intestinal. ¿Qué más? Y las bacterias, obviamente, los Basa, esta tribu, alcanza la madurez bacteriana mucho más rápido que el resto de las poblaciones, porque están en contacto mucho más rápido con otro ambiente directamente, ¿no? Le muestro un extremo de nuestra vida diaria como médicos, para que vean cómo trabajamos en microbiota nosotros, a veces sin darnos tanta cuenta. Cuando alguien toma antibióticos o llega a cierta edad y está en contacto con el mundo hospitalario, puede padecer enfermedades. Una enfermedad es un tipo de diarrea que generalmente se da en el ámbito hospitalario, pero también se puede dar en la comunidad, por un germen que habita cuando la flora bacteriana que portamos se rompe, o el equilibrio se rompe. Generalmente es por tomar antibióticos o llegar a cierta edad por ahí y tomar algunos medicamentos, bueno, no importa. La cuestión es que esta enfermedad se puede producir. Y a veces hay antibióticos para tratarlos, pero a veces los antibióticos no terminan de ser curativos y hay que hacer un trasplante de microbiota. Esto es trasplante de materia fecal, así como lo escuchan. Hagan de cuenta que la materia fecal nuestra es un órgano más, como les conté, es la importancia que tiene esta bacteria, no es una pavada. Y esto no es algo nuevo, esto es algo ya fue descubierto hace muchísimo tiempo, que bueno, tiene propiedades curativas. Se hace trasplante de microbiota en rumiantes para que puedan rumiar. Ellos también necesitan bacterias para poder rumiar como corresponde. Qué sé yo, también se habló de la ingesta de materia fecal de dromedario para tratar la disentería, y en algunas tribus se sigue utilizando. Pero bueno, consiste básicamente, el trasplante de materia fecal, puede sonar medio raro, pero es así, es una suspensión de materia fecal de un donante sano, que obviamente pasó todos los tamizajes posibles para ver que no tenga una enfermedad transmisible, y de una forma u otra se le administra a la persona de forma entérica, digamos, o por una sonda nasogástrica, o bacterias que se hacen como liofilizadas, como un polvito dentro de una cápsula. Uno toma la cápsula, que tiene esas bacterias que están en la materia fecal, y su intestino se nutre de flora nueva, digamos, de flora por lo menos sana. Eso no se hace comúnmente, pero se hace en ciertos hospitales. En Técnicas tuvo buenas experiencias con esto. Eso es lo que no tiene más de 10, 15 años de historia, por lo menos en la medicina moderna, pero en casos extremos da muy buenos resultados. Para que vean como la hipérbole, como algo exagerado de la importancia de nuestro bioma, nuestra microbiota, ¿no? Tiene una relevancia final importante, concreta, y se usa como algo terapéutico también, ¿no? Hay varios estudios, obviamente, de buena calidad, digamos, randomizados, como corresponde, ¿no? De los últimos 15 años, que han mostrado la relevancia del trasplante de materia fecal. Hay consensos y guías que ya lo indican en ciertas situaciones puntuales, ¿no? Bueno.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran charlar? ¿Están ahí? Sí, estamos. Quedamos como choqueados después del último tratamiento, me parece. Para que vean un ejemplo de que es algo que no es algo que, digamos, abstracto, que no sabemos de qué estamos hablando. Es lo que se Claro, utiliza muy en bueno. un terapéutico y en algo puntual, como es la diarrea por Clostridium, que es una diarrea, vamos a decir, frecuente en el mundo hospitalario, en algunos países más que otros, pero que existe, es nuestra realidad. Y bueno, nada, esto está recién empezando, hace 15 años, pero se hace cada vez con más frecuencia, ¿no? Pero por el Claro. fuerte impacto que tiene terapéutico y lo efectivo que es. Está bien. Bueno, la verdad que no, súper interesante. Obviamente no conocíamos, digamos, tenemos como grandes títulos. No sé si alguno de los chicos comparte esto que voy a decir, pero si no, me avisan. Como decir, nosotros sabemos como a grandes rasgos los beneficios de esto que vos comentabas, por ejemplo, del contacto con la naturaleza, pero sobre todo con las mascotas, que es algo que es interesante porque, bueno, uno siempre tiene asociada como la mascota como que es más sucia, ¿no? O que, bueno, es decir, como si una mascota lo que puede llevar a la casa. Nosotros en el jardín no tenemos esta situación con animales, no está presente, pero sí quizás, o quizás sí están, pero no los vemos, o por lo menos no en el horario que están los chicos, por ahí aparecen de noche, habrá algún gato, alguna rata, alguna cosa de esas. Eh, por ahí a mí lo que más me parecía interesante de esto que contabas era por ahí hacer como un poco de frente a los posibles prejuicios desde el punto de vista de, por ejemplo, porque un poco el contacto como con áreas naturales tiene como dos aristas, ¿no? Como esta cosa del miedo del contacto con la cosa natural que desconocemos, sobre todo más como barro, agua, ese tipo de cosas, ¿no? Como más sucias, podríamos decirlo así. Sí, sí. Y por otro, como el lado peligroso. O sea, como que la enfermedad iría más por el lado de lo que no vemos y el peligro es por algo, qué sé yo, que se puede pinchar, caer. Es decir, me parece que estas áreas más naturalizadas lo que te genera es ese desconocimiento que quizás está bueno saber. Un poco la charla con vos era como entender desde qué lado es positivo, ¿no? Tal cual. Hay un equilibrio en todo en la vida, ¿no? Y en esta cuestión, ahí estoy solo de nuevo, perdón. En esta cuestión, a ver, por ejemplo, areneros, ¿no? Que es algo que no existe más en la ciudad de Buenos Aires, o cada vez existe menos. Bueno, tiene una razón de ser. Había muchos casos de Toxocara canis, un parásito bueno, que está en la arena, muchas veces sobrevive muy bien ahí, y después se te puede transmitir desde las manos de los chicos, cuando tocan la cara, también en los ojos. Trae ceguera muchas veces, la toxoplasmosis, hay muchas enfermedades transmitidas por animales, que son zoonosis, que son complicadas, ¿no? Que hay que evitar. Pero no tiene nada que ver con todo lo demás, que es la microbiota, que nos compone y va a ser parte de nosotros a lo largo de la vida, y que tiene que ser lo más rica y variada posible. Sin exponernos demasiado a ciertas cuestiones, uno puede manejarse por la vida con ciertos cuidados. Si los perros están desparasitados y los gatos no andan por ahí vagando, bueno, podría haber areneros, pero eso no va a ocurrir. Gatos van a seguir dando vueltas por ahí Claro. y perros van a haber dueños que no los desparasiten o que no estén castrados y anden callejeros. Entonces es un equilibrio. Las palomas pueden transmitir citacosis, como los loros y demás, y es una enfermedad que también vemos en chicos internados. Todo tiene, digamos, su equilibrio, su cuidado, ¿no? Su precaución, pero en líneas generales, no hay por qué temer en acariciar a un gato si uno después se lava las manos, digamos, no pasa nada. Y si es la mascota de uno, bienvenida, ¿no? Claro. Pasa que, por eso, es difícil dar una recomendación general cuando puede haber errores particulares. Y vos le decís al Sí, chico, vayan a acariciar al gato. El gato para empezar, lo va a morder a todos. claro. El primer riesgo es el riesgo de mordida y sobreinfección posterior. Entonces, pero el ambiente suele ser saludable. Y el barro suele ser saludable, y la tierra suele ser, las plantas suelen ser, todo eso saludable. Tal cual. Los troncos de los árboles, el agua, no hay problemas por esas cuestiones. No hay que ser, digamos, demasiado exigente con el tema de la limpieza. Ahora en pandemia suena todo un poco más raro. Tal cual, eso te iba a decir, sí. Entonces, ¿cómo vas a decir que no se lavan las manos? Los chicos se tienen que lavar las manos cuando van a comer. No, eso no hay una discusión ahí, no.
porque son floras diferentes las que entran por la boca que las que tenemos en el intestino, ¿no? Y si entran por una vía, pueden producir un daño. Pero el resto del tiempo, si no es que vamos a comer o no vamos a hacer algo que llamamos... Chicos tienen que jugar, tienen que relacionarse con la naturaleza y no pasa nada si llevan algo a la boca, no es la muerte de nadie, ni mucho menos. Tiene que ser una flora rica, con ciertos cuidados. Ya les digo, la gente se muere, tiene esperanza de vida tan baja en esos países con bajos recursos, o en Argentina en ciertos sectores, porque no tienen recursos, no tienen agua potable. Entonces no vamos a decir que el agua no potable es mejor que el agua potable. No nos engañemos, no pasa por ahí. Pero sí, por ahí no ser tan exigente con algunas cuestiones en el ámbito común, digamos, en un jardín, en una sala, en una casa, ¿no? Es como una cuestión... No, o quizás esta posibilidad de, digamos, que por ejemplo, el tema de los areneros, ponerlo, digamos, tener areneros con tapa, es decir, entonces, bueno, uno restringe un poco el acceso de los animales que puedan circular por el jardín, por ejemplo, a la noche, o lugares que no están controlados o que uno no tiene como, es decir, que esto, ¿no? Que no es la propia mascota que está vacunada y qué sé yo, entonces, hacer como, no sé, qué sé yo, fomentar obviamente, no sé, tener como disponibilidad de lugares donde los chicos se puedan lavar las manos como para fomentar el hábito de la higiene después de jugar y entonces antes de comer, así como que para las propuestas que haya quizás como soluciones anexadas a esas propuestas, ¿no? Sí, tal cual. Tenés que generar un ámbito propicio para poder ir adelante con eso. Si vas a tener un barrial en la puerta del aula, bueno, tendrás que tener, digamos, una vista estructural o estas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura del lugar, un ámbito apto para eso, con un lavamanos o algo al ingreso de la sala, qué sé yo, por decirte un ejemplo tonto, pero sí tiene que ver con eso, también tiene que ver con eso. O prevención de caídas o un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Pero ahí Juli levantó la mano. Juli. Sí, hola. No, yo quería consultarles si había un rango de edad donde los chicos se enferman más. No sé, yo pienso en los bebés que gatean, están todo el tiempo en contacto con el piso, pero bueno, también tenemos a los chicos que están en el jardín y también todo el tiempo están en contacto con todo lo que estamos hablando. No sé si hay un rango de edad para estas enfermedades que aparece más o no. O cuando van más creciendo es como que tienen más anticuerpos, no sé cómo se les dice. La mayoría de las enfermedades se dan por interacción humana, no por interacción con el entorno. O sea, la mayoría de las enfermedades se dan por interactuar entre humanos, no por en contacto con otros animales o con el entorno. Entonces, es más común que enfermedades de transmisión, sobre todo viral, que son muy contagiosas, se produzcan en la edad de contacto de jardín, 2, 3 años y en adelante. Y es un clásico de los chicos que cuando están en el jardín... Claro. Se contagian entre ellos y no con el ambiente, digamos. El contacto con humanos hace que nos enfermemos. Entonces, cuando hay contacto con primitos, contacto con el colegio, el jardín de otros chicos, ahí empiezan a haber enfermedades virales con las cuales no hemos tenido contacto antes, entonces no tenemos anticuerpos y se van a manifestar las enfermedades. Después no es que no tenemos contacto, después toda la vida tenemos contacto con las enfermedades, con otras personas. Ya tenemos anticuerpos para el cual cuando tengamos un contacto nuevamente no vamos a tener ningún síntoma o poquitos síntomas. Es así y es normal. Y los chicos producen moco todo el tiempo porque no solamente tienen un virus, por ahí también tienen mocos porque tienen una alergia, o también tienen mocos porque están en contacto con el ambiente y la única forma de defenderse que tiene el aparato respiratorio es producir moco. Entonces siempre responde igual, moco, tos, dolor de garganta, no hay más. Entonces, con ciertas variaciones, ¿no? Pero no hay más que eso. Entonces, el moco y la enfermedad en el niño, chico sobre todo, en el infante es muy común por este motivo, porque son nuevos en el mundo, ¿no? Y tienen que empezar a estar en contacto con el entorno y adquirir anticuerpos nuevos. Es más raro en los bebés, si no es muy diferente los chicos que van a guardería que los bebés que no van a guardería, por ejemplo. Los nenes que no van a guardería es raro que tengan enfermedad, solo que sea transmitido por hermanos o por los padres. Los que están en guardería se agarran todas, pobrecitos, durante la guardería. Otitis, infecciones, los padres que han tenido chicos en guardería dan fe de esto. Y no hay ni mejor ni peor, es la realidad, punto, digamos, de la vida moderna que llevamos. Obviamente, idealmente, cuando son tan chiquitos, porque no tienen un sistema inmune maduro y no está bueno que estén en contacto con ciertos gérmenes porque pueden tener consecuencias
malas, como tener que tener contacto con antibióticos cuando no deberían, para empezar a hablar, por más que la infección sea viral, muchas veces la discriminación entre enfermedad viral y bacteriana es muy difícil, y el antibiótico se da porque puede ser bacteriana y puede dejar secuelas. Entonces, si uno equivoca el diagnóstico, entonces es preferible romper la flora intestinal que el pibe te quede sordo, para ser claro. Entonces, en ciertos momentos, no hay con criterio, no estoy hablando, digamos, algo del tema alguna vez vi y es así, digamos, ¿no? Así que, nada, sí suele ser así. Los primeros años de vida suelen ser uno más enfermo. Bien. Yo tenía una duda, como había visto como que con todo el tema del COVID, todo, decían que bueno, además del COVID, pero que con el distanciamiento social, con el barbijo, habían desaparecido, no desaparecido, pero disminuido un montón otro tipo de enfermedades, como que eran del contacto, no sé, de estar encerrado en distintos lugares con gente, que eran como mucho más frecuentes. Yo medio que con esto de por ahí decir hay que reinterpretar algunas cosas, como que pasamos mucho tiempo adentro en lugares cerrados con gente, cuando por ahí se podría hacer, no sé, por ejemplo en el caso del jardín, tener muchas más clases al aire libre, como generar espacios, porque también termina siendo más saludable que los chicos estén también al aire libre, con el sol, si el día está lindo, todo eso. Sí, obviamente, digamos, uno se empieza a acostumbrar y a no ver riesgo en ciertas circunstancias que podrían haber sido evitables. No sé, cuando viajan en colectivo ven que dice, en época invernal no abre la ventanilla. Ley número 100, no sé cuánto. ¿Qué ridiculez es esa? Dígame, alguien me explique, le pregunto de que soy chiquito eso. ¿Qué sentido tiene? El frío no enferma. Digamos, el frío a lo mejor, no sé qué te puede dar, pero enfermedad no. O sea, un cuadro viral no. Sí, enferma en época invernal, dejar los ambientes cerrados porque uno inhala el aire que inhaló otro, que tal vez tenga gripe y te la tengas contagiando. O le digo gripe, le puedo decir cualquier otra enfermedad viral. Eso sí, enferma. Entonces, el hacinamiento en ese caso es contraproducente. Y el COVID vino a traer luz en algunas cuestiones inmunológicas. Fiebre, mocos, todos, a trabajar igual. ¿Por qué? Porque un compañero por ahí lo terminaba complicando, o dejaba a los pacientes varados, o lo que sea, y lejos, y bla, bla. Pero la realidad es que venía a trabajar enfermo, es una ridiculez. Y antes, por ahí todo el mundo, me tomo un ibuprofeno y voy a trabajar. Hasta hubo propagandas de me tomo esto, me bajo la fiebre y sigo igual. Y el COVID viene a traer un poco de, como bien decía Pedro, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con por ahí el aire libre, algunas cosas por ahí da, otras cosas por ahí no da. Vos tenés que estar concentrado trabajando en la computadora o estudiando, cuando la educación es más formal, cuesta concentrarse, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, pero muchas otras cuestiones sí podrían ser de aire libre, o sencillamente abrir la ventana y abrir la puerta, ventilación cruzada, y ya está, o cuando se empiezan a construir o modificar ciertas estructuras, pensarlas en un mundo que sea apto para enfermedades virales. Y no todo encerrado y mejor ventilación forzada, también muchas veces extractores de aire y demás. Porque vamos a la realidad, no es que en un edificio de oficinas van a tirar el edificio abajo y van a ir todos a la plaza a trabajar, no. Pero sí se puede pensar que se puede adaptar ese edificio o ese aula o lo que sea para estar en un ambiente más seguro. Y vos, si tenés mocos, tos o fiebre, no vas a trabajar, tengas fiebre, tengas COVID, tengas lo que sea, ¿no? Una cosa así, como ciertas conductas aprendidas que estaría bueno no repetir del pasado. Que ojalá se mantengan, que lo dudo, pero bueno. No sos muy optimista, digamos. Pero bueno, por ahí no. una nueva época higienista, ¿viste? Sí, pues depende del día. Hay veces que estoy más optimista, hay veces que no, y no. Claro. Varía. Tal cual. Bueno, gente, si no tienen más consultas, Marcelo, te liberamos y muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que muy interesante. ¿Alguno quiere hacer otra consulta, gente? Yo tengo una duda. ¿Es mejor que haya alcohol en gel o que se laven las manos? Buena pregunta. No hay mejor, es igual. El estándar de cuidado hoy en día, te digo lo que pasa en el hospital, te digo lo que pasa en la comunidad. El estándar de cuidado hoy en día es el alcohol en gel o el alcohol líquido para lavarse las manos al 70%, porque irrita menos las manos, lastima menos las manos, y es más rápido, la gente tiene más adherencia. Vos podés poner un dispenser de alcohol en cada puerta, en cada pasillo, en cada rincón, y no así un lavatorio que implica una inversión en infraestructura que no tenés. Claro. Entonces, por muchos motivos, el estándar de lavado hoy en día es el alcohol en gel, pero es tan efectivo como, excepto alguna que otro germen, pero no importa en la comunidad,
una u otra. Lo que tiene el jabón es que produce arrastre que el alcohol no tiene. O sea, el alcohol no es un buen detergente, o sea, no arrastra suciedad, ni grasas, ni ciertas cosas. Entonces, en ese sentido el jabón no hay con qué darle. De hecho, si te lavas las manos mucho con alcohol en gel, pues te queda como una película media molesta y te tenías queriendo lavar las manos con agua igual, para sacar toda esa película molesta. Bueno, eso pasa. Tenés tierra, el alcohol no sirve porque el alcohol se inactiva con elementos biológicos. Si vos tenés un poquito de las manos visiblemente sucias, con tierra, o ves que está sucia porque tenés dulce de leche, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que tengas en la mano pegada, y te querés lavar con alcohol, no sirve, o el alcohol se inactiva ante esa presencia. Entonces tenés que lavarte con agua y jabón igual. Para si las manos están visiblemente limpias, ¿no ves? Mugre macroscópica, el alcohol va perfecto. Así que ambas son higiene de manos. Ah, mirá vos. No sabía que el alcohol se inactivaba con eso. Sí, deja de servir. Porque Claro. las proteínas se coagulan y ya el alcohol ahí actuó y ya se supone que a ver, no, esto es biología, no es matemática. Si vos te pones una cantidad de alcohol exorbitante y te lavas y ya está, ese barro se termina desprendiendo. Pero como no tiene buen efecto detergente, no arrastra la mugre como lo hace el jabón. Claro. No tiene, porque son cuestiones tensoactivas. Es como que el jabón, viste, como cuando laven con agua, el plato laven con detergente. Bueno, el plato no se lava con detergente. Bueno, laven un plato que se come en un asado con alcohol. Le va a parecer imposible. Bueno, es lo mismo con las manos, ¿eh? Con el jabón es lo mismo. El jabón tiene esa cosa única que produce el arrastre. Si bien no inactiva al germen, por ahí no es buen antibacteriano, no desinfecta muy bien, al producir un arrastre muy bueno se lleva todo puesto. Bacterias, todo y todo se va por la cañería. Así que te olvidas del problema. Perfecto. Sí, o sea que dicen, si tenés a mano, lavate las manos y si no, que sea alcohol. Exacto. Difícilmente tengan las manos visiblemente sucias en la calle. Eso es difícil, porque no están trabajando en jardinería. Ahora, si tienen las manos sucias y ven que están sucias, ya el alcohol no tendría mucho lugar. Les convendría lavarse con agua y jabón. Nada más que eso, digamos. Muy bien. Bueno, gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la invitación, me pareció sumamente interesante todo lo que hacen y suerte con todo el proyecto en el que pueda colaborar. Cuenten conmigo,